¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos con el ejercicio 8 de IGCSE, de esta guía 14. Y tenemos acá nuestros ejes X e Y tenemos acá nuestra función f, ¿sí? Que es 3 por 2 a la 0,5x menos 1, ¿sí? Y la parte A nos dice, on the diagram, sketch the graph of y igual f de x para el dominio de menos 10 a 3, ¿sí? Como se ve ahí en los ejes. Claramente no podemos tirarnos a dibujarlo así de una, entonces pasamos a hacer primero la parte B y la parte C, ¿sí? Que la parte B nos dice, write down the x coordinate of the point where the curve crosses the x axis, ¿sí? O sea, es la coordenada donde la función corta al eje X. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que encontrar la raíz, ¿sí? La parte B lo que nos pide es la raíz, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que tenemos que buscar cuando f de x es igual a 0, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a escribirlo abajo, porque no hay mucho lugar acá, así que seguimos acá, ¿sí? Nos escribimos, esta es nuestra parte B, y tenemos que buscar el x tal que cumpla esto, ¿sí? Que sea la raíz. Entonces nosotros tenemos nuestro f, lo voy a escribir acá grande, así no nos lo olvidamos, es 3 por 2 a la 0,5x menos 1, ¿sí? Chequeo por si acaso, está bien. Y ahora, por propiedades de la potencia, lo que podemos escribir ahora diferente y que sea más fácil es, reescribimos, ¿sí? Bueno, f no voy a escribir todo el tiempo, entonces ponemos directamente 3 por 2 a la x, ¿sí? Y todo esto le hago raíz, ¿sí? Raíz de 2x. ¿Por qué hago esto? Bueno, lo escribo acá arriba, por si acaso, por si no se acuerdan. Si yo tengo x a la a por b, ¿sí? Esto es lo mismo que x elevado x a la a, perdón, x a la a elevado a la b, ¿sí? Entonces hago esto. Esto sería, lo que estamos haciendo acá es, lo reescribo si quieren, y lo pongo en el otro paso, es 3 por 2 a la x a la 0,5, ¿sí? Y 0,5 es lo mismo que raíz. Así que ponemos menos 1 igual a 0, ¿ok? Entonces esto, en otras palabras, es como decir, bueno, pasamos el 1 del otro lado y nos queda 3 por la raíz, ¿sí? Ahí, porque elevado a la 1 medio, que es 0,5 es la raíz de 2x, es igual a 1, ¿sí? Y acá entonces pasamos el 3 dividiendo y nos queda que raíz de 2x es igual a un tercio, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser elevar al cuadrado para que se nos vaya la raíz, ¿sí? Entonces hacemos al cuadrado, se nos tacha acá y nos queda todo esto al cuadrado. Y entonces de acá sacamos que nos queda 2 a la x es igual a un tercio al cuadrado. ¿Cuánto es? 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Entonces nos queda 2 a la x es igual a un noveno. Sabemos que no puede ser negativo, ¿sí? Porque 2 a la x no importa, te lo da vuelta si es negativo el x, pero sí o sí es positivo. Y acá lo que vamos a hacer es usar la propiedad, esta es una propiedad, la que usamos antes, y ahora vamos a usar la propiedad de la exponencial, ¿sí? Del logaritmo. Cuando yo tengo b elevado a la a igual a x, esto, si lo paso al logaritmo, esto es el logaritmo de base b de x es igual a a, ¿sí? B a la cuánto me da x, ¿sí? Esta es la otra propiedad que estamos usando. Ok, entonces esto, si lo aplicamos a nuestro ejercicio, tenemos entonces que esto es lo mismo que decir, si hacemos así, nos queda es el logaritmo de base 2 de un noveno es igual a x, ¿sí? Y entonces esto ahora lo mete en la calculadora y despejamos acá, conseguimos que x es igual a menos 3,17, ponemos, ¿sí? Y bueno, ahí ya tenemos nuestra parte B del ejercicio. La trasplantamos acá arriba y entonces ponemos x es igual a menos 3,17, que esa es la raíz de nuestra función, ¿sí? Después la parte C nos dice, write down the equation of the horizontal asymptote, ¿sí? Tenemos que encontrar la asíntota y de nuestra f, ¿sí? Y bueno, es parecido a lo que estaba diciendo antes. Si yo tengo esto, ¿no? Nuestra función, que es 3 por 2 a la
algo x, ¿sí? No importa, olvídense del 0,5. Menos 1. Si yo le pongo un número positivo muy grande, ¿sí? Al 2 a la x, se me va a ir a infinito, y entonces la función tiende a infinito. Pero si yo le pongo menos infinito, me lo da vuelta y no me lo hace negativo, ¿sí? Pero sí me lo hace tender a 0. Entonces el valor es prácticamente 0, pero nunca llega a ser 0, y entonces nunca llega a valer menos 1, ¿sí? Por eso la asíntota horizontal que tiene es en menos 1. Porque 2 a la, por ejemplo, ¿sí? 2 a la menos infinito, esto tiende a 0, ¿sí? ¿Ok? Y entonces la asíntota horizontal que tenemos va a ser en menos 1. Es clara. Entonces, en nuestros ejes vamos a hacerlos, las escalas. Entonces, menos 1, menos 2. Y acá podemos entonces, vamos a ver qué tal anda mi pulso. Y acá tenemos una asíntota en i igual menos 1, ¿sí? Porque nunca la va a alcanzar. Y entonces sabemos que nuestra función, el valor mínimo de i va a ser menos 1, pero sin tocarlo, ¿no? No incluido. Y ahora pasamos la parte, bueno, la parte C entonces le ponemos, es en i igual a menos 1. Esta es la ecuación, ¿sí? Entonces, la parte D nos dice, on the same diagram, sketch the graph of iría igual menos 2x más 3. Bueno, antes de hacer el D, ahora sí podemos hacer nuestro gráfico de f. Y entonces habíamos dicho que la raíz era menos 3,17. Y vamos a buscar ahora también dónde corta el eje y, ¿sí? Con x igual a 0, ¿sí? Esto es para aprender a graficarla. Con x igual a 0 nos queda entonces f en 0 es igual a 3 por, tenemos 2 a la 0, ¿sí? Menos 1. 2 a la 0 es 1, entonces nos queda, esto es lo mismo que 3 menos 1, que entonces es 2, ¿sí? Y entonces sabemos que su ordenada al origen es 2. Así que podemos proceder a graficarla bien. Tenemos entonces que dividir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos. 1, 2, ¿sí? Y entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, este no importa. Este es el que importa. Entonces, en menos 3,17 más o menos va a ser por acá, ¿sí? Aproximado. Por ahí esa es la raíz. Y después la otra que tenemos que encontrar es el 2, ¿sí? La coordenada 0,2. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? O sea, 1, 2. Y la que nos importa es esta, que acá es por donde corta al eje Y. Y entonces sabemos que va a venir de menos 1, o sea, de menos infinito, viene, y la vamos a graficar, a ver, más o menos así, como es una exponencial, ¿sí? Y se va a más infinito, ¿sí? Viene del menos 1, prácticamente menos 1, de la asíntota, y se va a más infinito. Y ahí agrando este punto para que se vea, ¿sí? Esto es lo voy a escribir acá, esto es el menos 3,17, 0. Y el de acá arriba, bueno, claramente se ve que es el 0,2, ¿ok? Bueno, ahora pasamos a la parte D que nos dice, en el mismo diagrama, dibujar i igual menos 2x más 3, ¿sí? Menos 2x más 3 a esta altura del partido es muy fácil, es lineal, entonces sabemos que lo dibujamos con otro color, más menos 2x más 3, bueno, lo voy a escribir acá por si acaso, igual a menos 2x más 3, que va a ser en este color. La ordenada al origen es 3, ¿sí? Esto lo voy a seguir haciendo, 6, 7 y 8. Entonces sabemos que pasa por el 0,3, ¿sí? Y después la raíz que tiene va a ser en 3 medios, ¿sí? Que es 1,5. 1, 2, 1,5 sería la mitad entre 1 y 2, ¿sí? Entonces sabemos que pasa por ahí. Y entonces, bueno, si mi pulso no falla, vamos a hacer que pase por estos dos puntos. Más o menos ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Esto igualmente lo especificamos, que este es el 1,50, ¿sí? Que es la raíz. Y la sacamos así a ojo, que a ojo, con cuentas en el aire, así no perdemos tiempo. Y entonces la parte D ya la tenemos, que tenemos dibujado el gráfico. Y ahora la parte E, que es la más difícil, o sea, la más larga, nos dice, find the coordinates of the point where the two graphs intersect, ¿sí? O sea, las coordenadas donde las dos funciones
se intersectan, ¿sí? Se nos están preguntando por este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? Sabemos así por el gráfico que está entre medio de 0 y 1, ¿sí? Exactamente no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos, o sea, podemos asegurarlo que está entre 0 y 1. Entonces ahora lo que tenemos es medio feo para las cuentas, porque esto es el D, ¿no? No, el E. Entonces el E lo que tenemos es que encontrar cuando son iguales 3 por 2 a la 0,5x menos 1 es igual a menos 2x más 3, ¿sí? Pasamos todo a un lado y nos quedaría esta nueva función que vamos a llamar g de x, que es igual a 3 por, vamos a poner raíz de 2 a la x, ¿sí? Más 2x menos 4, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar cuando esto es igual a 0, ¿sí? Entonces nos queda esto igual a 0. Esta parte es medio difícil porque acá no podemos aplicar nada para resolverlo así, entonces tenemos que aplicar un método numérico. Yo el que aprendí y el que me gusta usar es uno que se llama Newton-Raphson, ¿sí? Lo voy a escribir acá por si acaso. Newton-Raphson, ¿sí? Creo que se escribe así. Y bueno, es para saber aproximadamente, con un error dentro de todo apreciable, depreciable, ¿no? Que sea bastante eficiente, que nos diga más o menos cuánto vale esa coordenada ahí, ¿sí? Entonces, nos tenemos que hacer una tablita, ¿sí? Nuestra tablita va a ser, vamos a ponerle así, así, y vamos a tener, acá va a ir Y, acá va a ir X, Y, ¿sí? Ya les explico. Acá cuánto vale la función evaluada en XY, ¿sí? Y esto es la f' de XY. Esto es el XY más 1, ¿sí? Acá lo vamos a estirar un poco. Y acá tenemos el error, ¿sí? Ok, bueno, ahora lo que hacemos es entonces, vamos a hacer varias columnas porque es medio largo esta parte, pero presten atención. Si tienen una calculadora que puede resolverlo esto, hay algunas Casio que lo pueden, no sé, yo tengo la ClassWiz que lo hace. Si lo pueden meter en la calculadora, háganlo y se ahorran esto, y si no van a tener que aprender así algún método. Yo les muestro este, hay distintos. Pero bueno, acá este es el de Newton-Raphson, y entonces lo que hay que hacer es, vamos, sabemos que dentro de 0 y 1 está, ¿sí? Entonces, nuestro primer número, que es el 1, vamos a tomar xy, x1 como 0, que es, sabemos que dentro más que 0 es, ¿sí? Entonces, la función evaluada en 0 va a ser esta. Yo le puse f, perdón, vamos a poner g, así no confunde. G de xy, esta es nuestra g, ¿está? Nuestra nueva función, y queremos el valor de x que sea igual a 0. Entonces, si evaluamos g en 0, esto sería g en 0, vamos a tener que es aproximadamente, no, mentira, que aproximadamente, si evaluamos en 0 tenemos, esto es 3, menos 4 es menos 1, ¿sí? Y después tenemos que encontrar también g', ¿sí? Vamos a escribirlo acá, g' de x, esto es lo mismo que 3 raíz de 2x, esto no cambia, ¿sí? Baja la derivada de x, que es 1, más 2, ¿sí? Y entonces acá tenemos la otra, que es, la necesitamos, y entonces si evaluamos g' en 0, nos queda 3 más 2 es 5, ¿sí? Y xy más 1, o sea, nuestro x2, el que conseguimos, sale de esta fórmula, ¿sí? Tenemos entonces que es xy más 1, o sea, el que va a estar más aproximado es nuestro x inicial, ¿sí? Menos la función evaluada en este x inicial dividido, perdón, estoy poniendo f cuando debería poner g, la fórmula normalmente es con f, dividido g', ¿sí? Ok, entonces vamos a tener que reemplazar acá. Esta es clave para tener. Ok, vamos a subrayarla, la resaltamos así, no nos la olvidamos, y es clave. Ok,
Y entonces ahora reemplazamos para conseguir nuestro x2. Tenemos entonces la cuenta que metemos ahí, sería que nuestro x2, esta lo voy a poner una vez solo, pero x2 va a ser x1 menos g de x1 dividido g' de x1, ¿sí? Y esto entonces nos queda que x2 es lo mismo que x1 0 menos 1, ¿sí? Dividido 5. Entonces esto nos queda que x2 es igual a 1/5, ¿ok? Que es 0,2. Entonces, ahí ya ponemos 0,2 y este 0,2 es un valor más próximo al resultado que el 0, ¿ok? Y para sacar el error, la fórmula de error es, le voy a escribir acá chiquita, pero es, no, si no, saco esto de error y le escribo entonces, que el error es x de y más 1 menos xy dividido xy más 1, ¿sí? Todo esto por 100, ¿sí? Esto es el error. Ahí lo escribo. ¿Ok? Bueno. Y con esto vamos a buscar un error que sea, dentro de todo, razonable, que sea muy chico. No nos sirve un error gigante. Por ejemplo, en este caso, nos va a quedar error de 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos acá nos queda 0,2 menos 0 dividido 0,2, nos queda 1 por 100, 100, ¿sí? Entonces el 0,2 no nos sirve. Vamos a buscar otro más, ¿sí? Entonces nuestro segundo cuadrito, ¿sí? Reemplazamos, ahora nuestro xy va a ser el 0,2, ¿sí? Y entonces ahí evaluamos y metemos otra vez. Yo voy a tirarlo, ya tengo la tablita hecha, pero bueno, si reemplazan, esto les queda menos 0,38 aproximadamente, ¿sí? Esto les queda 5,21 y entonces si reemplazan en la fórmula esta, la que está en celeste, el x3 les queda que es 0,27, ¿sí? Entonces nos vamos aproximando cada vez más al resultado. Y esto tiene un error solamente de 26%. Entonces ahí lo redujimos. Nos estamos acercando. Igualmente 26 es un montón. Entonces, nuestro tercero es, entonces, reemplazamos acá 0,27. G en 0,27 vale menos 0,16. ¿Sí? Esto es 5,29. Y acá conseguimos el 0,30. ¿Sí? Que tiene un error de 10%. ¿Sí? Vamos reduciendo. De todas formas, sigue siendo dentro de todo un poco alto. Y ahora hacemos nuestro otro 0,30. Esto es menos 0,07, ¿sí? Esto es 5,33. Y entonces el nuevo x2 que conseguimos es 0,313. El error que tiene este es de 4%, ¿sí? Que podríamos quedárnoslo, pero bueno, ya un segundo más no cambia. Vamos a hacerlo otra vez y nos vamos a quedar con este último, que es el quinto. Y entonces tenemos que 0,313. Acá esto es menos 0,03. Esto es 5,344. Perdón, esta parte es medio de cuenterío, pero bueno, y acá llegamos a un 0,319, ¿sí? Y tiene un error de tan solo 1,7% aproximado. Y entonces nos quedamos con este. El error ese, dentro de todo, es comprable, ¿sí? Es poquito. Podemos seguir, pero sería muy largo y podemos llegar a un error que sea 0,25, no sé, muy poco. Pero bueno, vamos a tomar que x, ¿sí? Donde se intersectan, la coordenada en x es aproximadamente 0,319, ¿sí? Si lo hacen con en internet, si lo buscan al valor, a mí me gusta usar Desmos, el valor es 0,323, ¿sí? En realidad x es 0,323, ¿sí? Así que es bastante razonable el que encontramos, que es 0,319, nos sirve mucho. Y entonces ahora simplemente lo que hacemos para conseguir el i, esto no, reemplazamos en cualquiera de las funciones, ¿sí? Metemos f, ¿sí? La inicial, en 0,319 y ahí conseguimos que es 2,355, ¿sí? Y ahí entonces encontramos las coordenadas de la intersección de los gráficos. Tiene sentido que seas 0,319 porque en el gráfico podíamos ver que estaba entre 0 y 1, ¿sí? Entonces podemos ya responder la parte
E, que nos decía eso, y entonces esto es 0,319 ponemos, y acá 2,355, perdón, 355. Y entonces si vamos a ver el gráfico, chequeamos si tiene sentido, y entonces sí, a ver, más o menos, vamos a seguirlo, la intersección está entre 0 y 1, y está entre 2 y 3, ¿sí? Y esta coordenada entonces dijimos que es 0,319, ¿sí? Aproximado, y 2,355, ¿sí? Y este es el resultado que estamos buscando. Bueno, se hizo bastante largo el video porque la parte E es muy fea para hacer. Tenemos que usar un método numérico de aproximación. Hay otros, si encontraron uno más corto, buenísimo. Y si tienen una calculadora para meterlo, mucho mejor. Y se ahorran todos estos últimos 10 minutos, que es explicando cómo conseguir el 0,32. Pero bueno, si tienen una calculadora Casio buena o de otra marca que lo pueda hacer, aprovechenlo. Esto es parte de la función que aparece en la calculadora, sería Solve, ¿sí? Búsquenlo en YouTube si quieren aprender cómo usar mejor su calculadora. Pero bueno, y ahí completamos toda la parte del ejercicio 8 que nos pedía, ¿ok? Ojalá hayan aprendido y perdón que se haya hecho tan extenso.